En el corazón de la palabra, Reflexiones de Padre José María, SCTJM, sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario. El corazón del buen pastor. Buenos días, querida familia. Hoy en el Corazón de la Palabra, los discípulos regresan de su primera misión y son invitados por Jesús a descansar. Suben a la barca para cruzar al otro lado del lago de Galilea, y la multitud nota que Jesús llegará nuevamente a Cafarnaúm, por lo que persiguen la barca para encontrarse con él. Lo que sucede debería darnos a todos una gran alegría y una gran paz. Recordemos que el Evangelio de Marcos está escrito como memoria viva del testimonio de Pedro. Cuando Jesús vio la multitud, no se inquietó, no se sintió perturbado, no se sintió abrumado, no intentó huir de la multitud y sus problemas. En cambio, ve que son como ovejas sin pastor, y su corazón se abre con compasión por ellos. Hermanos y hermanas, algunos de los momentos más hermosos de nuestras vidas pueden ser cuando la vida es más difícil, cuando no sabemos a dónde ir, qué decir o qué hacer. En estos momentos podemos arrodillarnos, abrir nuestro corazón a Cristo y llamarlo. Él nos verá, nos escuchará y con su infinita misericordia, su corazón se abrirá con compasión por nosotros. Y encontraremos descanso y fortaleza, porque el Señor es el buen pastor, que cuida siempre de sus ovejas. Escuchemos las palabras de Madre Della. No tengas miedo de abrazar el amor de Dios. Él es la verdadera felicidad de tu corazón. Él es el buen pastor que siempre te conducirá donde tu corazón pueda descansar en su amor. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María.